Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar la primera parte de Los Tres Mosqueteros, de Alejandro Dumas. Alejandro Dumas nació en 1802 y murió en 1870. Fue una figura dominante en la escena literaria del siglo XIX francés. Es el autor de novelas inolvidables como El Conde de Montecristo y El Tulipán Negro, que ya les hemos contado en Un libro, una hora, y 20 años después, o La Reina Margot o La Guerra de las Mujeres. Los Tres Mosqueteros se publicó en el diario Le Siècle por entregas del 14 de marzo al 11 de julio de 1844. El éxito fue inmediato, inmenso, extraordinario e internacional. Y es que es una novela deliciosa, divertida, triste, emocionante, brutal por momentos y legendaria. Vamos allá. El primer lunes de abril de 1625, la villa de Meung, donde vio la primera luz el autor del Romance de la Rosa, ofrecía un aspecto tal de revuelta que parecía que los hugonotes se hubiesen presentado ante ella para repetir los sucesos de La Rochelle. Las mujeres echan de pronto a correr hacia la calle mayor, los niños gritan en el umbral de sus viviendas, los hombres se ponen la coraza, todos se encaminan al mesón del Franc-Meunier, frente al cual se apiña una multitud ruidosa y llena de curiosidad. La causa de semejante alboroto la tiene un mozo. Pero dejen que antes, y de una plumada, trace su retrato. Figúrense ustedes a Don Quijote a los 18 años. A Don Quijote sin coselete, loriga ni martingala, con jubón de lana azul en otro tiempo, que ahora había tomado un matiz indefinible entre el de la hez del vino y el azul celeste. Tenía el susodicho mozo, aguileño y moreno el rostro, abultados los pómulos, señal de astucia, los músculos maxilares excesivamente desarrollados, indicio infalible por el cual se conoce al gascón, aunque no lleve boina, y él la llevaba, y adornada con una especie de pluma. Y la nariz corva, pero de perfil correcto, aunque pecaba de grande para un adolescente y de pequeña para un hombre hecho y derecho. Además, lleva una larga tizona que le azota las pantorrillas cuando anda a pie y golpea el erizado pelo de su montura cuando va a caballo. El caballo es un jaco del Béarn, de entre 12 y 14 años, de pelaje amarillo. D'Artagnan, que así se llama el Don Quijote de aquel nuevo Rocinante, sabe que semejante cabalgadura le pone en ridículo, pero ha sido un regalo de su padre antes de mandarle a la corte, con 15 escudos y una serie de valiosos consejos. No sufras nada de quien quiera que sea, excepto del cardenal y del rey, le ha dicho. Su madre ha añadido la receta de un bálsamo para curar toda clase de heridas. D'Artagnan lleva una carta para Monsieur de Treville, antiguo amigo suyo y que ahora es capitán de los mosqueteros, que son como una legión de césares a los que el rey tiene en gran estima y a los cuales teme el cardenal de Richelieu. El joven D'Artagnan se ha puesto en camino el mismo día. Al llegar a la villa de Meung, se ha dirigido al mesón de Franc-Meunier, donde ha creído que un hombre se reía de él o de su cabalgadura, y cegado por la cólera, ha desenvainado su espada y le ha tirado tan furiosa estocada que, de no retroceder el hidalgo, le hubiera ensartado. El agredido, al ver que la broma degeneraba en veras, desenvainó su espada, saludó a su adversario y se puso en guardia con toda gravedad. Pero en ese mismo instante, sus dos oyentes y el mesonero se abalanzaron sobre D'Artagnan y con garrotes, palas y tenazas le molieron el cuerpo. Pero el desconocido no sabía aún con qué testarudo se las había. D'Artagnan no era de los que dan su brazo a torcer. La lucha, pues, continuó todavía algunos segundos hasta que el mozo, agotadas las fuerzas, soltó su espada, rota en dos mitades de un garrotazo, y casi simultáneamente dio consigo en tierra, medio desmayado y cubierto de sangre, de resultas de otro garrotazo que le partió la frente. Este fue el instante en que los vecinos de Meung acudieron al teatro de la lucha. El mesonero, temeroso del escándalo, traslada a la cocina al maltrecho mozo para atenderle. El hidalgo vuelve a su mesa y pregunta por el mozo, sorprendido de su valentía, y el mesonero le cuenta que lo han registrado y no lleva más que una camisa en su atillo, 12 escudos en su bolsa y una carta para Monsieur de Treville, y le cuenta que antes de desmayarse el mozo ha dicho que ya se arrepentirá el hidalgo con el tiempo y que habrá que ver cómo se tomará Monsieur de Treville el agravio inferido a su protegido. Diantre, dijo para sí el hidalgo. ¿Treville me habrá enviado a ese gascón?
es muy joven. Sin embargo, una estocada es una estocada, sea quien fuere el que la da, y uno recela menos de un muchacho que de un hombre. A las veces basta un obstáculo insignificante para oponerse a un gran designio. «Es preciso que ese bellaco no vea a milady», continuó el hidalgo. «Debe de estar a punto de llegar. Decididamente vale más que monte a caballo y salga a su encuentro. Si por lo menos pudiese yo saber lo que reza la carta que lleva ese tunante para Treville». El mesonero encuentra al mozo restablecido, aunque débil, y le insta a que prosiga su camino. Cuando D'Artagnan sale de la cocina, ve al hidalgo que, en pie en el estribo de una pesada carroza a la que están enganchados 2 pesados caballos normandos, habla con una mujer de 20 a 22 años que está asomada a la portezuela. La belleza de esa mujer le impresiona profundamente. Además, es totalmente distinta de las que está acostumbrado a ver en las tierras meridionales. Es pálida y rubia y tiene abundante cabellera que se le desparrama por los hombros en una cascada de rizos, ojos azules, grandes y de mirar apasionado. El hidalgo le está diciendo a la mujer que vuelva a Inglaterra y desde allí le escriba si el duque sale de Londres y que el resto de las instrucciones las hallará en un cofrecito que le entrega y que no debe abrir hasta llegar a Inglaterra, que él se vuelve a París. D'Artagnan sale furioso, dando grandes voces. Saludando a la dama con la cabeza, el hidalgo se subió sobre su caballo mientras el cochero de aquella fustigaba a los de la carroza. Los 2 interlocutores partieron pues al galope y se alejaron en direcciones opuestas. El herido estaba aún demasiado endeble para soportar tal sacudimiento, así es que apenas hubo avanzado 10 pasos cuando le zumbaron los oídos, se le turbó la mente, perdió de vista el mundo y dio con su cuerpo en medio de la calle gritando aún: «¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Cobarde!». D'Artagnan se tiene que quedar un día más en el mesón, así que se deja en la cuenta todo el dinero que llevaba. Descubre también que el hidalgo le ha robado la carta y al preguntar por la dama le dicen que se llama milady, nada más. D'Artagnan se sube de nuevo sobre su caballo amarillo que sin más contratiempo le conduce hasta la puerta de Saint-Antoine de París, donde su dueño lo vende por 3 escudos, cantidad exorbitante si se tiene en cuenta que D'Artagnan casi lo ha reventado durante la última etapa. Así que D'Artagnan entra en París a pie, con su hatillo, y camina hasta que encuentra alojamiento en consonancia con el poco dinero que tiene. Pasa el resto del día cosiendo su jubón y sus calzas, luego se encarga de que le echen una nueva hoja a su espada y después se dirige al Louvre para informarse por boca del primer mosquetero que encuentre de dónde está el palacio de Monsieur de Treville, a donde se encamina a las 9 de la mañana del día siguiente. Los 3 mosqueteros fue la obra más famosa de Alejandro Dumas junto con el conde de Montecristo. Pero Dumas no inventó el personaje de D'Artagnan. Como cuenta Arturo Pérez Reverte, durante una visita a Marsella, el escritor pidió prestado un libro que después nunca devolvió y que le daría fama inmortal. El libro eran Las Memorias de D'Artagnan, la historia de un oficial de mosqueteros escrita por un tal Gatien de Courtif de Sandras, un aventurero que vivió a finales del siglo XVII y narró las supuestas memorias de un personaje real, Carlos de Babs-Castelmort, conde de D'Artagnan, un gascón nacido en 1615 que, como en la novela, fue mosquetero, aunque no vivió durante la época de Richelieu, sino en la de Mazarino, y murió en 1673 durante el asedio de Maastricht, cuando, igual que su homónimo de ficción, iba a recibir el bastón de mariscal. Treville era el amigo del rey, el cual, como es sabido, honraba grandemente la memoria de su progenitor Enrique IV. El padre de Monsieur de Treville había servido a aquel. Luis XIII sentía por Treville verdadero apego real y egoísta, eso sí, pero que no dejaba de ser apego. Y es que en aquellos desventurados tiempos todos ponían su conato en rodearse de hombres del temple de Treville. Luis XIII, pues, nombró a Treville capitán de sus mosqueteros, los cuales eran para con el rey, por su devoción, o más bien por su fanatismo, lo que para Enrique III, sus familiares, y para Luis XI, su guardia escocesa. Por su parte, el cardenal Richelieu quiso también tener su guardia. Así pues, tuvo mosqueteros, como Luis XIII tenía los suyos, y se vio a cada una de aquellas 2 potencias rivales reclutar para su servicio personal en todas las provincias de Francia y aún en todos los estados extranjeros los más célebres espadachines. Richelieu y Luis XIII, aunque públicamente condenaban los duelos y las riñas, en secreto los alentaban. Los mosqueteros de Treville forman una legión de diablos sueltos que, aparte de a él, no obedecen a nadie. Desaliñados,
borrachos, deslenguados. Los mosqueteros del rey, o más bien dicho, los de Monsieur de Treville, se desparramaban por figones, paseos y sitios públicos, alborotando y atusándose los mostachos, haciendo sonar sus espadas y complaciéndose en topar con los guardias del cardenal cuando con ellos se encontraban. Y como si esto fuese poco, por un quítame allá esas pajas, tiraban de su acero vomitando al mismo tiempo 1000 chuscadas. Desde las 6 de la mañana en verano y desde las 8 en invierno, el patio del Palacio de Treville parece un campamento. 50 o 60 mosqueteros se pasean sin cesar por él, armados, de punta en blanco y preparados a todo evento. En la antesala y en los largos bancos se sientan los que han sido convocados. Desde la mañana hasta la noche reina allí un zumbido continuo mientras el capitán de los mosqueteros en su gabinete, contiguo a la antesala, recibe las visitas, escucha las quejas y da órdenes. El día en que D'Artagnan se presenta, la gente reunida en la antesala forma un núcleo imponente, sobre todo para un provinciano recién venido de su tierra. En el rellano, los congregados cuentan aventuras de mujeres y en la antesala, historias de corte. Se le acerca un ayudante de cámara para preguntarle qué se le ofrece. D'Artagnan se presenta con toda humildad, invocando de paso su calidad de paisano para conseguir una audiencia con Monsieur de Treville. D'Artagnan tiene, pues, ocasión de estudiar los trajes y las fisonomías. El centro del grupo, más animado, lo formaba un mosquetero de elevadísima estatura y presencia altanera, que iba vestido de un modo que llamaba la atención de todos. En aquel momento no llevaba el casacón de uniforme, sino un ajustador azul celeste, algo sucio y raído, cruzado por un tahalí magnífico, cuajado de bordaduras de oro, que relucía como el mar cuando le da de lleno el sol. Finalmente, ostentaba con garbo una larga capa de terciopelo carmesí que solo por delante dejaba al descubierto el riquísimo tahalí, del que pendía una descomunal espada. Es Porthos. Acaba de salir de guardia, se queja de estar constipado. Por eso dice que se ha puesto la capa. Uno de los presentes dice que el tahalí se lo ha regalado la dama tapada con quien le encontró el otro domingo, y Porthos contesta que él mismo se lo ha comprado e interpela a otro mosquetero al que llama Aramis. El interpelado hacía el mayor contraste con el que acababa de interrogarle. Era un mozo entre 22 y 23 años, de rostro cándido y apacible, ojos negros y de mirar suave, y mejillas sonrosadas y aterciopeladas como melocotón en otoño. Su fino bigote trazaba una línea perfecta sobre su labio superior. Parecía como temeroso de bajar las manos para que no se le hincharan las venas, y de vez en cuando se pellizcaba los pulpejos de las orejas para mantenerlas sonrosadas. Por hábito, hablaba poco y pausadamente prodigaba las cortesías. Se reía callandico y mostrando los dientes, que tenía hermosos y los cuales, como el resto de su persona, al parecer cuidaba minuciosamente. Aramis comenta que continúa estudiando teología para un día descolgar de nuevo la sotana, que está, dice, ahorcada detrás de su uniforme. Luego empiezan a hablar de un tal Rochefort, el instrumento ciego, dicen, del cardenal, y del duque de Buckingham, que dicen que está en Francia, y Porthos se enfada diciendo que la reina es sagrada, y de hablar de ella hay que hacerlo bien. En ese momento, el lacayo irrumpe para decir que Monsieur de Treville está guardando a D'Artagnan. Treville está de malísimo humor, sin embargo, saluda con finura al joven y después llama a voces a Athos, Porthos y Aramis. Porthos y Aramis entran en el despacho y Treville empieza a regañarles porque el cardenal le ha contado al rey que anoche varios mosqueteros estaban a deshora en un figón y que una ronda de los guardias del cardenal se había visto obligada a prender a los perturbadores. Treville les acusa de haber salido huyendo y Porthos y Aramis tiemblan de furia. Pues bien, mi capitán, dijo Porthos con arrebato. La verdad es que éramos tantos a tantos, pero fuimos atacados traidoramente, y antes de que pudiéramos haber desenvainado, ya 2 de los nuestros yacían sin vida en el suelo, y Athos quedaba gravemente herido y poco menos que difunto. Aramis le cuenta que la herida es gravísima, pues le atraviesa desde la espalda hasta el pecho, pero en aquel mismo instante se levanta la cortina de la puerta para dar paso a una figura noble y hermosa, pero horrorosamente pálida. Es Athos, que acude a la llamada de su capitán, pero poco después se desmaya. Treville llama inmediatamente a su cirujano. Porthos y Aramis se llevan en brazos a su compañero. Treville se vuelve y se encuentra a solas con D'Artagnan, que se presenta. Treville recuerda bien al padre del muchacho y le tiene cariño, así que pregunta a D'Artagnan qué puede hacer por él.
D'Artagnan le dice que quiere ser mosquetero y Treville le cuenta que no se recibe a nadie sin la prueba preliminar de varias campañas, de ciertas hazañas o de un servicio de 2 años en otro regimiento menos favorecido. Y le dice, con frialdad, que le va a entregar una carta para el director de la Academia Real y que así puede entrar en ella. Ah, señor, ahora veo cuánta falta me hace la carta de recomendación que para vos me había dado mi padre. Pero me lo robaron pérfidamente, exclamó D'Artagnan. Y el mozo refirió lo que le había ocurrido en Meung y retrató al desconocido hidalgo hasta el más mínimo detalle con tanto calor y verdad que Treville quedó maravillado. Le pregunta si ese hombre no tenía una ligera cicatriz en la mejilla, y D'Artagnan le dice que sí, y le describe a Milady también. Treville le dice que tenga cuidado con él, que es muy peligroso, y de repente se calla. Acaba de asaltarle una sospecha. El odio profundo que manifestaba el joven viajero por aquel hombre le extraña. Piensa si no será todo una trampa, y decide probar a D'Artagnan. Empieza a criticar al cardenal pensando que si D'Artagnan es un enviado de Richelieu, para disimular dirá que detesta a su eminencia. Pero D'Artagnan hace lo contrario. Le dice que su padre le recomendó que no tolerase nada más que del rey y del cardenal, y que siente la más profunda veneración por el cardenal y el mayor respeto por sus actos. Treville se queda muy sorprendido. Cuando Treville está escribiendo la carta, D'Artagnan ve por la ventana al hombre de la cicatriz y sale corriendo del despacho. Atraviesa enfurecido y en 3 saltos la antesala y se lanza a la escalera, pero choca con un mosquetero que suelta un alarido al ser empujado. Es Athos. Discuten y D'Artagnan se ofende tanto que queda en batirse con él a mediodía junto a los Carmes Deschaux. D'Artagnan sigue corriendo tras el hombre de la cicatriz. Pero a la puerta de la calle, Porthos estaba conversando con un soldado de la guardia, y entre los dos interlocutores no quedaba más espacio que el estrictamente necesario para dar paso a un hombre. D'Artagnan creyó que aquel espacio le bastaría, y se disparó para pasar como una flecha entre los dos. Pero D'Artagnan no había contado con el viento, que en el preciso instante en que él iba a pasar, se engolfó en la amplia y larga capa de Porthos, en la que nuestro mozo quedó prendido. También discute con Porthos y se cita con él para batirse a la 1 detrás de Luxemburgo. Mientras va andando y hablando consigo mismo, D'Artagnan pasa a poca distancia del palacio de Guillot, a la puerta del cual está Aramis, conversando alegremente con 3 hidalgos de la Guardia Real. D'Artagnan se acerca y los 4 interlocutores interrumpen al instante su conversación. D'Artagnan busca el modo de retirarse lo menos malamente posible cuando nota que Aramis ha dejado caer su pañuelo y, sin duda, por inadvertencia, ha puesto el pie sobre él. D'Artagnan se agacha y saca el pañuelo de debajo del pie del mosquetero, pese a la fuerza que éste hace para sujetarlo, y se lo entrega. El pañuelo está ricamente bordado y ostenta una corona y un escudo en uno de sus picos. Aramis dice que no es suyo y D'Artagnan le dice que ha visto cómo se le caía. La cosa se va enredando, se acusan de mentir uno al otro y también este encuentro acaba en duelo, esta vez a las 2. Como D'Artagnan no conocía en París a persona alguna, se encaminó sin padrinos a la cita de Athos, resuelto a contentarse con los que hubiese elegido su adversario. Por otra parte, ya animaba la intención formal de dar al valiente mosquetero toda suerte de satisfacciones, pero sin bajeza, temeroso de que aquel duelo no acarrease lo que suele acarrear un asunto de esta índole cuando un hombre joven y robusto se bate con un adversario herido y endeble. En realidad, D'Artagnan espera que, gracias a las leales disculpas que está dispuesto a darle, se haga amigo de Athos. Y más o menos lo mismo piensa de Porthos y de Aramis. La gran sorpresa ocurre cuando D'Artagnan ve que los padrinos de Athos son precisamente Porthos y Aramis. Athos le explica que siempre van juntos, que les llaman los 3 inseparables. D'Artagnan aprovecha ese momento para disculparse con los 3. Al oír esas palabras, por la frente de Athos pasa una nube, por los labios de Porthos vaga una sonrisa de altivez y Aramis hace un signo de negativa. Ah, veo que no me comprendéis. No os pido, sino que me disculpéis en el caso de que me haya imposibilitado de pagaros a los 3 mi deuda, pues Monsieur Athos es el que primeramente tiene el derecho de matarme, lo que cercena grandemente el valor a vuestro crédito, Monsieur Porthos, y hace casi ilusorio el vuestro, Monsieur Aramis. Repito, pues, que me disculpéis, pero de eso solamente, y basta. ¡En guardia! Pronunciando estas palabras, D'Artagnan desenvaina su espada y Athos la suya, pero apenas han resonado el choque de las espadas cuando aparece en la esquina del convento una sección de guardias del cardenal mandada por Monsieur de Jussac. Son 5. Intentan llevarse detenidos a los 3 mosqueteros y a D'Artagnan, pero
no va a ser tan fácil. Athos, Porthos y Aramis se agrupan mientras Jussac alinea a los suyos. A D'Artagnan le basta aquel instante para tomar una resolución definitiva. Es aquel uno de esos acontecimientos que deciden el porvenir de un hombre, o con el rey o con el cardenal. No titubea ni un segundo. Así pues, se vuelve hacia Athos y sus amigos y les dice que cuenten con él, que él tiene alma de mosquetero. Los 9 combatientes se atacan con furia. Athos se lía con un tal Cahusac, favorito del cardenal, Porthos con Biscarat y Aramis la emprende contra 2 adversarios. En cuanto a D'Artagnan, se encuentra cara a cara con el mismísimo Jussac. Resuelto a concluir de una vez, Jussac tiró una terrible estocada a su adversario, yéndose a fondo. Pero el mozo paró el golpe, y en el instante en que Jussac volvía a levantarse, se deslizó como una sierpe por debajo de su espada y lo atravesó de parte a parte. Jussac cayó como un tronco. Aramis ha acabado ya con uno de sus adversarios. Biscarat y Porthos siguen luchando. Athos, nuevamente herido por Cahusac, palidece, pero no cede un palmo de terreno. D'Artagnan sorprende una mirada de Athos y adivina la muda petición. Da un salto terrible y se echa sobre Cahusac, lo desarma y poco después le atraviesa la garganta. En aquel mismo instante, Aramis apunta su espada al pecho de su adversario, derribado, y le obliga a pedir cuartel. Quedan Porthos y Biscarat, que es uno de esos hombres infatigables, que solo caen muertos. Athos, Aramis y D'Artagnan rodean a Biscarat, pero es Jussac quien le ordena rendirse. Los vencedores, que iban del brazo y cogían toda la anchura de la calle, se llevaban tras sí cuantos mosqueteros se encontraban al paso, de modo que al término de su camino, aquella fue una verdadera marcha triunfal. D'Artagnan, loco de entusiasmo, iba entre Athos y Porthos, a quienes estrechaba con ternura el brazo. Los 3 mosqueteros es la aventura que late en cualquier corazón humano. Voluntad ardiente, melancolía, fuerza un poco vana, amistad, elegancia sutil y galante, valentía, lealtad y ese tono de escéptica sabiduría, de pesimismo ligero o de templado optimismo que impregna el relato y no es otra cosa que el lúcido conocimiento de la condición humana, con lo que ésta tiene a un tiempo de despreciable y entrañable. Athos se burla de todo, encerrado en su desgracia, que es su religión. Aramis está muy ocupado, es un poco snob y se ruboriza porque conoce a actrices famosas. Porthos es vanidoso. En medio aparece D'Artagnan, con su juventud, su pasión por la vida, buscando un sitio bajo el sol y llena de exaltación a estos 3 hombres a punto de jubilarse. Athos en su casa, Porthos en el matrimonio y Aramis en la iglesia. La riña entre los mosqueteros y los guardias del cardenal levanta gran polvareda. Treville echa en voz alta una tremenda filípica a sus subordinados y les felicita en voz baja. Luego, como urge advertir cuanto antes al rey, Treville se encamina apresuradamente al Louvre, pero el monarca ya está encerrado con el cardenal. Por la noche, Treville acude al juego de Luis XIII y es entonces cuando Treville le cuenta al rey lo que ha pasado y lo convence de que lo que han hecho sus mosqueteros ayudados por el jovencísimo D'Artagnan es una heroicidad y el rey le dice a Treville que los quiere conocer. Aquella misma noche, los 3 mosqueteros saben la honra que les espera. D'Artagnan, con ayuda de su imaginación gascona, se pasa la noche haciendo castillos en el aire. A las 8 de la mañana ya está en casa de Athos. No teniendo que comparecer en palacio hasta mediodía, ha quedado con Porthos y Aramis para un partido de pelota. Entre los espectadores está un guardia del cardenal que se le ocurre decir que a D'Artagnan le da miedo la pelota. D'Artagnan se vuelve como si una serpiente le hubiese mordido y, claro, le reta a batirse. Ese hombre es Bernajoux, conocido de todo el mundo. Ni Athos, ni Porthos, ni Aramis, que siguen jugando, ven salir a su amigo. D'Artagnan se bate también por 2 veces, hiere a Bernajoux, una de ellas de gravedad, y cuando va a darle la tercera estocada, aparecen 2 amigos del guardia que se ponen a gritar para que les ayuden desde el cercano palacio de la Tremouille. A los gritos también acuden los 3 mosqueteros, que a su vez piden ayuda a más mosqueteros, y allí se organiza una refriega general que termina con los guardias del cardenal refugiados en el palacio. Los mosqueteros y sus aliados estaban tan furiosos que deliberaron si, para castigar la insolencia de los criados de Monsieur de la Tremouille que se atrevieran a hacer una salida contra los mosqueteros del rey, incendiarían el palacio. La proposición fue hecha y acogida con entusiasmo. Pero por fortuna, en aquel momento, el sonar de una campana al dar las 11 recordó a D'Artagnan y a sus amigos su audiencia, y como hubieran sentido que se hubiese dado sin ellos un golpe tan magistral, consiguieron calmar a los circunstantes.
Cuando llegan al Louvre, el rey ya ha sido informado del incidente, del nuevo incidente por el cardenal, y se ha marchado de caza, enfadado. A las 6 de la tarde vuelven a intentar que el rey les reciba, pero lo primero que hace el rey es pedir explicaciones a Treville, que le cuenta los hechos al rey y le pide, si no le cree, que pregunte al mismo Monsieur de la Trémouille, dueño del palacio donde se ha producido el incidente, que corrobora las palabras de Treville. El mismo Bernajoux, al borde de la muerte, lo ha confesado todo. Entonces, el rey recibe a los mosqueteros y a D'Artagnan, a quien da un puñado de monedas de oro en premio. El cardenal se enfurece tanto que no asiste durante 8 días al juego del rey. D'Artagnan, una vez fuera del Louvre y habiendo consultado a sus amigos respecto al empleo que debía dar a la parte que le correspondiera de las 40 pistolas, recibió las siguientes contestaciones. De Athos, que encargara una suculenta comida en la Pomme de Pin, de Porthos, que tomara un lacayo, y de Aramis, que se agenciara un amante decorosa. La comida se celebra el mismo día y un lacayo la sirve, se llama Planchet. Athos tiene un criado que se llama Grimaud, al que ha adiestrado de una manera particular a su servicio. Athos es muy callado. Hace 5 o 6 años que vive en la mayor intimidad con sus compañeros y si estos recuerdan haberle visto sonreír con frecuencia, nunca le han oído reír. Es parco y expresivo en el hablar y dice siempre lo que quiere, ni una palabra más. Aunque tiene unos 30 años y física y moralmente es de privilegiada hermosura, no se sabe que tenga amante. Nunca habla de mujeres. Porthos es como el reverso de Athos. No solamente habla mucho, sino que lo hace en voz muy alta. No tiene un aspecto tan señorial como Athos, pero es famoso por sus lances amorosos. Ahora su amante dice que es nada menos que una princesa extranjera que le quiere más que a las niñas de sus ojos. Su criado se llama Mousqueton. En cuanto a Aramis, su lacayo se llama Bazin, el cual, gracias a la esperanza que su amo se ordene, siempre viste de negro, como corresponde al servidor de un hombre de iglesia, y es de una fidelidad a toda prueba. D'Artagnan, que es de por sí muy curioso, hace cuanto puede para saber a punto fijo quiénes son Athos, Porthos y Aramis. Los 4 jóvenes llevan una vida alegre. Los 4 jóvenes habían acabado por hacer vida común. D'Artagnan, que no tenía hábito alguno, pues acababa de llegar de su provincia y caía en medio de una sociedad nueva para él, adquirió sin tardanza los de sus amigos. Los 4 se levantaban a las 8 de la mañana en invierno y a las 6 en verano, y se iban a tomar, amén de la consigna, el pulso a los asuntos al palacio de Monsieur de Tréville. D'Artagnan, aunque no es mosquetero, hace el servicio igual, porque siempre hace compañía a sus amigos cuando les toca. No hay en el palacio mosquetero que no conozca a D'Artagnan ni lo tenga por un buen compañero, y Monsieur de Tréville le profesa hondo afecto y no cesa de recomendarlo al monarca, hasta que un buen día el rey ordena al caballero de César que, en calidad de cadete, admita en su compañía de guardias a D'Artagnan. Tréville le promete a D'Artagnan que después de un noviciado de 2 años, si no antes, entrará en los mosqueteros. Cuando el dinero de los 4 amigos empieza a escasear, D'Artagnan empieza a pensar en qué hacer para conseguir más, y en eso recibe una visita que lo cambia todo. Es una visita de su casero, Bonacieux, un hombre de fisonomía cándida y aspecto vulgar, que le dice que su mujer es costurera de la reina, y no es tonta ni fea, y que se la han robado. D'Artagnan le pregunta qué sospecha que haya podido pasar, y el hombre le dice que a su mujer no la han robado a causa de sus amores, sino de los amores de la reina. D'Artagnan se sorprende mucho y pregunta con quién tiene amores la reina, y Bonacieux le contesta que con el duque de Buckingham, que lo sabe porque se lo ha dicho su mujer. El cardenal está contra la reina y Bonacieux le cuenta que la reina cree que alguien ha escrito al duque de Buckingham en su nombre para una vez en París hacerle caer en algún lazo. ¡Diablos! ¿Pero qué pito toca vuestra mujer en ese asunto? Saben que es muy devota de la reina. Y o bien tienen empeño en alejarla de su señora, o quieren intimidarla para arrancarle los secretos de su majestad, o se proponen seducirla para servirse de ella como de un espía. Puede, dijo D'Artagnan. ¿Pero vos conocéis al hombre que le ha robado? Lo ignoro. Lo único que me consta es que es un secuaz del cardenal, el instrumento ciego de su eminencia. Es un caballero de gallarda postura, pelinegro, atezado, de mirada penetrante, dientes blancos y con una cicatriz en la sien. Es el hombre que se cruzó con D'Artagnan en Meaux y a quien tantas ganas tiene D'Artagnan, que pregunta enseguida dónde podrá encontrar a ese sujeto, pero Bonacieux no lo sabe. Lo único que tiene es una carta que ha recibido donde le instan a no buscar a su mujer.
Bonacieux le dice que ha pensado en pedir ayuda a D'Artagnan al verle siempre rodeado de mosqueteros y también porque así le paga los 3 meses de alquiler que le debe. Le ofrece 50 pistolas, además, que es una moneda, no un arma, si le ayuda a encontrar a su mujer. D'Artagnan le cuenta todo a los 3 mosqueteros y les dice que está seguro de poder sacar a Bonacieux de 50 a 60 pistolas y que le gustaría poder coger de la mano al duque de Buckingham y conducirlo a presencia de la reina, aunque solo sea para hacer rabiar al cardenal. Todos deciden salir, cada uno por su lado, a buscar a Madame Bonacieux, que es la clave de la intriga. En ese momento llegan 4 guardias del cardenal para llevarse a Bonacieux y D'Artagnan les deja que lo hagan, lo que extraña a Porthos. «Desde ahora, señores», dijo D'Artagnan sin tomarse la molestia de explicar su conducta a Porthos, «nuestra divisa es todos para uno y uno para todos». Mascullando, Porthos tendió la mano y los 4 amigos repitieron a una la fórmula dictada por D'Artagnan. Athos, Porthos y Aramis, cada uno por su lado, hacen, aunque infructuosamente, toda suerte de pesquisas. Es D'Artagnan quien da con Madame Bonacieux precisamente entrando en su casa. La salva de unos guardias que la estaban esperando y una vez a solas con ella, la examina detenidamente. Es una mujer de 25 a 26 años, pelinegra, de ojos azules y nariz un tanto respingona, dientes preciosísimos y cutis de ópalo y rosa. La mujer pregunta por su marido y D'Artagnan le cuenta que está detenido en la Bastilla. La mujer dice que se ha escapado aprovechando un momento en que la han dejado sola y con ayuda de las sábanas ha bajado por la ventana. D'Artagnan y Madame Bonacieux deciden irse de allí. D'Artagnan tiene la idea de dejar a Madame Bonacieux en casa de Athos e ir a hablar con Monsieur Laporte, el ayuda de cámara de la reina, para contarle lo que ha pasado. Madame Bonacieux le da el santo y seña para entrar en el Louvre. D'Artagnan lo hace y cuando sale, por consejo de Laporte, se busca una coartada yendo a ver a Treville y adelantándole el péndulo sin que éste se dé cuenta. Cuando sale de allí, va pensando en Madame Bonacieux. D'Artagnan se ha enamorado. Decide ir a visitar a Aramis, pero se sorprende porque allí, llamando, está Madame Bonacieux. D'Artagnan se esconde y la sigue hasta que su amada va a otra dirección y de allí sale con un hombre. A D'Artagnan le pueden los celos, pero para su sorpresa, cuando se encara con la pareja, descubre que quien acompaña a Madame Bonacieux es nada menos que el duque de Buckingham. Como señala Arturo Pérez Reverte, Los 3 mosqueteros es una novela folletinesca, sin duda. Un caudal de peripecias con todos los pecados propios de las obras de su clase. Pero también un folletín ilustre, muy superior a los niveles comunes al género, que permanece fresco y vivo, que dispara ecos, resortes íntimos en la imaginación y los sentimientos de quien se enfrenta a sus páginas, sumiéndolo en una aventura apasionante y haciéndolo correr, galopar sin aliento de la ruta de Calais a Belle-Île, batiéndose en las posadas o en los caminos, esquivando el veneno y el puñal en los corredores del Louvre, amando, matando y muriendo, en una aventura que en realidad no es sino la aventura, como decía Robert Louis Stevenson refiriéndose a Dumas. Cuando el duque de Buckingham había sabido que el supuesto mensaje de Ana de Austria, fiado en el cual se hallaba en París, era un ardid, en lugar de volver a Inglaterra, y abusando de la situación en que lo colocaran, había manifestado a la reina que no partiría sin haberla visto. Al principio Ana de Austria se negó redondamente, pero luego, temerosa de que el duque exasperado hiciese algún desatino, estaba ya resuelta a recibirlo y a rogarle que partiese sin demora, cuando la noche misma de tal decisión fue secuestrada a Madame Bonacieux, que era la persona encargada de ir por el duque y conducirlo al Louvre. Por espacio de 2 días, nada se supo del paradero de la mercera, y todo quedó suspenso. Pero una vez libre aquella, y puesta nuevamente en relación con Laporte, el negocio volvió a encauzarse, y ahora Madame Bonacieux acababa de cumplir el peligroso encargo que, de no haber sido por su arresto, hubiera llevado a cabo 3 días antes. Ana de Austria tiene en aquel entonces 26 años y está en todo el esplendor de su peregrina hermosura. Está enamorada del duque de Buckingham desde su primer encuentro. El duque de Buckingham le dice que Francia va a pagar con una guerra que le esté vedado volver a verla y está preparando algo con los protestantes de la Gauchelle. La reina le cuenta que ha soñado que el duque moría herido por un cuchillo y el duque le pide una prenda que le recuerde que no ha soñado que la reina le ama. La reina le entrega un cofrecito de palo de rosa con su cifra incrustado en oro. Mientras, Bonacieux, el casero de D'Artagnan, sigue detenido y llega hasta las manos del cardenal Richelieu, que le convierte en un espía de su causa.
Poco después, le cuentan al cardenal todo lo que ha ocurrido en la visita a la reina y el regalo que la reina le ha hecho al duque de Buckingham. Dentro del cofrecito que le ha regalado van los 12 herretes de diamantes que el rey le regaló a la reina. El cardenal llama inmediatamente a uno de sus secuaces, Monsieur Vitré, y le pide que vaya inmediatamente a Londres para entregar una carta a Milady. Milady, concurrid al primer baile al que asista el duque de Buckingham. En su justillo lucirá 12 herretes de diamantes. Acercaos a él y cortadle 2. Tan pronto estén en vuestro poder los herretes, advertírmelo. Al día siguiente, Athos no aparece. D'Artagnan y Porthos van a poner en conocimiento de Monsieur de Treville la desaparición de su amigo. En cuanto a Aramis, ha pedido licencia para 5 días y está en Rouen, a donde le llaman asuntos de familia. Treville descubre que Athos está encerrado interinamente en Fort-l'Évêque. Athos ha sido interrogado y ha dicho que no conocía a los esposos Bonacieux ni ha hablado nunca con ellos y que ha estado la noche anterior con Treville. De hecho, Treville va a ver al rey y consigue que le suelten. Pero está claro que hay muchas personas que han intervenido en el encuentro entre la reina y el duque. Entre ellas está Madame de Chevreuse, que aunque está desterrada en Tours, se sabe que ha estado 5 días en París y ha desorientado a la policía. Richelieu se lo cuenta todo al rey y le dice que sabe que la reina esta mañana se ha despertado tarde, ha llorado toda la mañana y ha escrito durante todo el día. El rey contesta que necesita leer lo que la reina escribe y se va directamente a ver a Ana de Austria. Luis XIII abrió la puerta de comunicación y se internó en el pasillo que conducía de sus habitaciones a las de Ana de Austria. Esta estaba rodeada de sus damas, privada de la confianza de su esposo, perseguida por el odio del cardenal. Había visto caer en torno de ella a sus más abnegados servidores, a sus confidentes más íntimos y a sus más caros válidos. Como ciertos infelices dotados de un don fatal, sembraba la desventura en todo cuanto tocaba. Su amistad era una señal funesta que atraía la persecución. La puerta de la cámara se abrió para dar paso al monarca, en el instante en que la reina estaba entregada más de lleno a sus reflexiones. El rey no hace ninguna demostración de cortesía y le dice que va a recibir la visita del canciller mayor, el cual le hará sabedora de cierta comisión que le ha encargado. Luego da media vuelta y se va, casi a la vez que entra el canciller, que le pide a la reina que le entregue sus papeles. La reina dice que eso es una infamia, pero el canciller registra todo y al final le pide que le entregue la carta que lleva escondida en el pecho. Y lo hace de forma tan violenta que le dice que si ella no se la entrega, será él quien la coja. La reina exclama que antes la muerte que soportar tal afrenta. En ella se subleva la sangre imperiosa de la española y de la austríaca que es. El canciller da un paso al frente. Ana de Austria retrocede un paso, pálida como una difunta. Saca de su seno un papel y se lo tiende al canciller mayor. Apenas se ha cerrado la puerta tras el canciller cuando la reina cae casi desmayada y en brazos de sus damas. La carta de Ana de Austria era un verdadero plan de ataque contra el cardenal. La reina incitaba a su hermano y al emperador de Austria, ofendidos por la política de Richelieu, cuya preocupación eterna fue la humillación de la Casa de Austria, a que fingiesen declarar la guerra a Francia e impusiesen como condición de la paz la destitución del cardenal. Pero de amor, ni una sola palabra. El rey está henchido de gozo. Se reúne con el cardenal, le dice que la intriga es puramente política y le da la carta. Richelieu, extrañamente, le pide al rey que sea indulgente con la reina, que se excuse al sospechar de ella y le sugiere que organice un baile, que a la reina le encantan los bailes y se lo agradecerá. Además, le dice que será una buena ocasión para que la reina luzca los hermosos herretes de diamantes que el rey le regaló el día de su santo y con los que todavía no ha podido engalanarse. Ana de Austria, que después del embargo de su carta espera algún reproche, se sorprende al ver al día siguiente que el rey intenta reconciliarse con ella. Aconsejada por sus damas, hace como que empieza a olvidar, momento que aprovecha el rey para contarle lo de la fiesta. Para la pobre Ana de Austria es una cosa muy rara que el rey organice un baile y pregunta cuándo será. El rey le contesta que tiene que ponerse de acuerdo con el cardenal. De esta suerte transcurrieron 10 días. 8 después del que ocurriera la escena que hemos narrado, el cardenal recibió una carta fechada en Londres y que no contenía más que estas palabras: están en mi poder, pero no puedo ponerme en camino por falta de dinero. Enviadme 500 pistolas y a los 4 o 5 días de haber estas llegado a mis manos estaré en París. Richelieu ya tiene fecha para la fiesta después de recibir la carta.
Cuando se la comunica al rey, le recuerda también que no se olvide de decir a la reina, la víspera de la fiesta, que desea ver qué tal le sientan sus herretes de diamantes. Al rey le llama la atención la insistencia, así que se va a ver a la reina y le dice que en el baile cumple que se presente en traje de ceremonia y engalanada con los herretes de diamantes. Ana de Austria lo primero que piensa es que su marido lo sabe todo y que todo es un gran disimulo. Se pone espantosamente pálida, apoya en una consola una de sus admirables manos que parece de cera y mirando al rey con ojos de terror queda como petrificada. Y luego le dice que irá, por supuesto, y que llevará los herretes. Cuando el rey se va, Ana de Austria se arrodilla en una almohada y se pone a llorar, hasta que oye una voz llena de dulzura tras de sí. Es Madame Bonacieux, que le dice que le es absolutamente fiel, que moriría por ella y que sabe que los herretes los tiene el duque de Buckingham, y le propone a la reina que escriba una carta para el duque y que su marido la llevará en mano a Inglaterra. Ana de Austria tiene que poner su vida en manos de una mujer a la que apenas conoce. La reina cogió con apasionado arranque las manos de la joven. La miró como para leer en lo más íntimo de su corazón. Y al ver que en los lindos ojos de aquella brillaba la sinceridad, la besó con ternura. Se acercó presurosa a una mesita sobre la cual había recado de escribir. Trazó algunas palabras, timbró la carta con su sello particular y la entregó a Madame Bonacieux. Luego le entrega una sortija de gran valor para que la venda y así tengan dinero para el viaje. Madame Bonacieux besa las manos de la reina, esconde la carta en su corpiño y desaparece. 10 minutos después está en su casa. Al llegar allí se reencuentra con su marido y cada uno le cuenta al otro lo que le ha pasado. Y cuando ella le cuenta a su marido lo de la carta, también se da cuenta de que su marido se ha hecho leal servidor del cardenal. No puede decirle nada más, no sabe qué hacer. Cuando su marido se va, oye una voz desde el piso de arriba llamándola. Es D'Artagnan. Ha oído la conversación entera y le dice que se pone a sus órdenes, que si la reina necesita de un hombre valeroso, inteligente y abnegado, que haga por ella un viaje a Londres. Él posee por lo menos 2 de las 3 cualidades. Madame Bonacieux no responde, pero el corazón le late de gozo. Le pregunta qué garantía puede tener y D'Artagnan le contesta que su amor por ella. Pero que si necesita más referencias, pregunte a Treville. Madame Bonacieux duda, pero en los ojos de D'Artagnan hay tal fuego y tal persuasión en su voz que se siente arrastrada a confiar en él. La mercera confió entonces al mozo el terrible secreto, lo cual fue su mutua declaración de amor. D'Artagnan estaba radiante de gozo y de orgullo. Aquel secreto de que era dueño, aquella mujer a quien amaba, la confianza y el amor, hacían de él un gigante. Madame Bonacieux abre el armario de su casa y le da una bolsa a D'Artagnan con el dinero que el cardenal le ha dado a su marido. D'Artagnan dice que será divertido salvar a la reina con el dinero de su eminencia. De pronto oyen voces en la calle. No pueden sorprender a Madame Bonacieux en su casa o la acusarán del robo del dinero, así que vuelven a subir a la habitación de D'Artagnan y desde allí se descuelgan a la calle. En esto, un aullido terrible se oye desde la casa. Bonacieux acaba de descubrir que le falta su dinero. D'Artagnan se despide de Madame Bonacieux jurándole que se hará digno de su gratitud, pero le pregunta si lo será de su amor. Un vivo arrebol que enciende sus mejillas responde por ella. D'Artagnan se aleja, envuelto en una amplia capa, levantada arrogantemente por una descomunal tizona. Madame Bonacieux siguió al mozo con esa larga mirada de amor con que la mujer acompaña al hombre a quien conoce que va a amar. Y cuando aquel hubo transpuesto la esquina, se arrodilló, juntó las manos y dijo con enternecido acento: «Dios mío, proteged a la reina, protegedme a mí». D'Artagnan se encamina directamente a casa de Treville. El corazón le revienta de gozo. Se le presenta la ocasión de adquirir gloria y dinero y además de ligarlo a una mujer que adora. Le cuenta a Treville que viene a hablarle de la honra y quizá de la vida de la reina, que se ha hecho sabedor de un secreto y le pide que obtenga de Monsieur de Jars una licencia para 15 días y le dé esa misma licencia a Athos, Porthos y Aramis. Solo le puede contar que van a salir hacia Londres. Treville le dice que antes de las 2 de la madrugada las 4 licencias estarán en los respectivos domicilios de los viajeros. D'Artagnan saluda a Monsieur de Treville y le estrecha la mano con respeto y gratitud y se encamina a casa de Aramis. Luego van a buscar a Athos y Porthos. D'Artagnan cuenta a los 3 mosqueteros que tienen que ir a Londres para entregar la carta de la reina y comparte con ellos el dinero que le ha dado Madame Bonacieux. Les dice que no les puede contar el secreto y les avisa que les perseguirán. D'Artagnan dice que se dirigirán a Calais. Yo mismo ignoro qué instrucciones puedo daros. Soy portador de una carta y nada más.
Me es imposible sacar 3 copias de la carta esa, pues está sellada. Por lo tanto, voto porque viajemos juntos. La carta está aquí, en este bolsillo, añadió D'Artagnan, mostrando el que la encerraba. Si sucumbo, que la tome uno de vosotros y seguid adelante. Si el que la llevare muere también, que se encargue otro de ella, y así sucesivamente. Con tal que llegue uno, ya habremos cumplido. A las 2 de la madrugada, los 4 viajeros salen de París por la puerta de Saint-Denis, y mientras que es de noche no profieren palabra. En cuanto clarea, empiezan a hablar y con el sol recobran el buen humor. Les parece estar en la víspera de un combate, les late el corazón y les ríen los ojos. La vida, de la que tal vez van a despedirse, es, al fin y al cabo, una buena cosa. Llegan felizmente a Chantilly a las 8 de la mañana. Se paran a almorzar en una posada. Al terminar, un desconocido propone a Porthos beber a la salud de Richelieu, a lo cual responde Porthos que lo hará de 1000 amores siempre y cuando el proponedor beba a la del rey. El desconocido dice que para él no hay más rey que su eminencia. Porthos le replica que es un borracho, y el desconocido desenvaina su espada. Habéis cometido una majadería, dijo Athos a Porthos, pero ya no tiene remedio. Matad a ese hombre y reuníos con nosotros tan pronto podáis. Athos, D'Artagnan y Aramis se subieron de nuevo sobre sus caballos y partieron a escape, mientras Porthos estaba diciendo a su adversario que iba a abrirle en el cuerpo tantos ojales cuantas eran las estocadas conocidas en esgrima. Los viajeros continúan su camino y al llegar a Beauvais hacen un alto de 2 horas y luego siguen adelante sin que llegue Porthos. A una legua de Beauvais, 8 o 10 individuos parecen arreglar el camino, pero es una emboscada y los fingidos trabajadores abren fuego contra D'Artagnan, Athos, Aramis y sus lacayos. Aramis sale de la refriega con un hombro atravesado y Mousqueton con una bala en las posaderas. Es el único que cae del caballo. Aramis sigue agarrado a la crin de su caballo. Los 3 amigos siguen galopando todavía 2 horas más. Al llegar a Crèvecoeur, Aramis dice que no puede más. Lo dejan, pues, en un figón junto con Bazin y reanudan la marcha. A medianoche llegan a Amiens y se alojan en la posada de l'Île d'Or. Grimaud se encierra en una caballeriza dando palabras de que a las 5 de la mañana él y los 4 caballos estarán prestos, pero por la mañana se lo encuentran sin conocimiento y con la cabeza hendida de un golpe. Los caballos, además, no pueden continuar camino. Athos y D'Artagnan salen mientras Planchet va a ver si por allí encuentra quien le venda 3 caballos. Cuando los encuentra, Athos va a pagar el gasto, pero el posadero le acusa de ser un monedero falso y 4 hombres armados se arrojan sobre el mosquetero. ¡Me han sorprendido! ¡Huye, D'Artagnan, huye!, gritó Athos con todas sus fuerzas y disparando 2 pistoletazos. D'Artagnan y Planchet no se hicieron repetir el aviso. Desataron los 2 caballos que estaban arrendados a la puerta, se subieron sobre ellos y los sacaron a toda prisa. Sin saber qué ha sido de Athos, D'Artagnan y Planchet llegan de un tirón a Saint-Omer y luego continúan. A unos 100 pasos de las puertas de Calais, el caballo de D'Artagnan da consigo en tierra y el de Planchet se niega a andar más. Se encaminan al puerto andando. Se acercan a un hombre que lleva cubiertas de polvo las botas, que se está informando sobre si le sería posible embarcarse inmediatamente para Inglaterra. El patrón de un buque presto a darse a la vela le dice que esa mañana ha llegado una orden prohibiendo que se embarque nadie sin un permiso expreso del cardenal. El hombre muestra entonces su permiso y el patrón le informa de que solo le queda obtener el permiso del capitán, que está en su casa de campo, a un cuarto de legua de la ciudad. D'Artagnan y Planchet se van detrás del hidalgo y una vez fuera de la ciudad, D'Artagnan alcanza al hidalgo en el instante en el que éste va a entrar en un bosquecillo. El criado de D'Artagnan se ocupa del criado del hidalgo. Al ver lo que pasaba, el hidalgo desenvainó y se abalanzó sobre D'Artagnan, pero en manos estaba el pantero que les sabían tocar. En 3 segundos, nuestro gascón dio otras tantas estocadas a su adversario, diciendo a cada una de ellas: «Esta por Porthos, esta por Athos, esta por Aramis». Al tercer pinchazo, el hidalgo cayó como un tronco. El herido es el conde de Guardes. D'Artagnan se queda con el permiso que ha firmado para él Richelieu, y así logra embarcarse. No han navegado media legua cuando D'Artagnan ve brillar un fogonazo y oye un estampido. Han cerrado el puerto. D'Artagnan está herido levemente. Se duerme en un colchón que tienden en cubierta para él y cuando al amanecer del día siguiente abre los ojos, se encuentra únicamente a 3 o 4 leguas de las costas de Inglaterra. 4 horas después, llegan a Londres. Como señala Bell GM, el National Geographic,
El hecho de que Dumas dé a Athos, Porthos y Aramis un papel destacado en sus novelas se debe probablemente a que en conjunto los cuatro encarnaban las virtudes de un caballero: la valentía, D'Artagnan; la nobleza de espíritu, Athos; la fuerza, Porthos; y la inteligencia, Aramis. Los Tres Mosqueteros no pretende tener un valor histórico, sino moral. Heredero del romanticismo, Dumas proyecta en sus novelas la imagen idealizada del gentilhombre y de la época dorada de Francia, y transforma en héroes literarios a quienes posiblemente fueran soldados como otros. A la postre, el hecho de que D'Artagnan y los mosqueteros hayan perdurado con tanta fuerza en el arte y en el imaginario colectivo puede ser una prueba de que los mitos caballerescos, en cualquier época y lugar, sobreviven a aquellos en quienes están basados. El duque de Buckingham se encuentra en Windsor cazando con el rey. El duque reconoce a D'Artagnan y lo primero que hace es preguntar si le ha sucedido alguna desgracia a la reina. Y D'Artagnan responde que no, pero que sospecha que corre algún peligro muy grave y le da la carta. Nada más leerla, D'Artagnan y el duque emprenden a galope la vuelta a la capital. Al llegar al palacio del duque, corren hacia un oratorio tapizado de seda de Persia y brocado de oro, donde hay un retrato de tamaño natural de Ana de Austria, y debajo se halla el cofrecito con los herretes de diamantes. Buckingham se los da, pero antes los besa, uno a uno, y al hacerlo da un grito. ¿Qué os pasa, milord?, preguntó D'Artagnan con zozobra. Que todo está perdido, exclamó Buckingham, poniéndose pálido como un cadáver. Faltan 2 herretes, solo hay 10. Milord, ¿los ha perdido o sospecha que se los han robado? Robado, respondió el duque. Y el instigador del robo es el cardenal. Ved, las cintas que lo sujetaban están cortadas con tijeras. La única solución que se le ocurre al duque es llamar a toda prisa a su joyero y luego redacta de su puño y letra una orden para que no pueda salir ningún buque de los puertos de la Gran Bretaña. Luego, cuando llega el joyero, le pregunta cuánto tardaría en hacer 2 herretes exactamente iguales. El joyero dice que 8 días y el duque le dice que los necesita dentro de 2. Si no, D'Artagnan no llegará a tiempo. Cuando los herretes están acabados, D'Artagnan sale hacia el puerto, pregunta por la corbeta El Sand y le entrega una carta del duque a su capitán. El objetivo es llegar al puerto francés de Saint-Valery y buscar una mísera posada donde el posadero, al decirle el santo y seña, forward, le proporcionará un caballo ensillado y le indicará el camino que debe seguir, en el que hallará 4 relevos. D'Artagnan se despide del duque y encuentra el barco frente a la Torre de Londres. 50 buques estaban aguardando a pique del ancla. Al pasar por el costado de uno de ellos, a D'Artagnan le pareció ver a la dama de Meung, a la misma a quien el incógnito hidalgo apellidara Milady y a la que él hallara tan hermosa. Pero gracias a la corriente del río y al viento favorable que en aquel momento soplaba, su buque navegaba con tanta rapidez que al poco se puso fuera del alcance de la vista. A las 9 de la mañana del día siguiente, el Sand ancla en Saint-Valery. D'Artagnan se encamina inmediatamente a la posada. El posadero le hace seña de que lo siga. Encuentra una cabalgadura ensillada, le marcan una ruta muy precisa y parte a escape. A las 9 entró a galope tendido en el patio del Palacio de Treville. En 12 horas había recorrido unas 60 leguas. Monsieur de Treville recibió a D'Artagnan como si le hubiese visto aquella mañana misma, solo que le estrechó la mano un poco más efusivamente que de costumbre. Le anunció que la compañía de Monsieur de Sarthe estaba de guardia en el Louvre y que él podía ir a ocupar su puesto. Y así les hemos contado la primera parte de Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. Dejamos a D'Artagnan con sus herretes en París, perdidos los 3 mosqueteros, y la reina puede que salvada. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Ambientación musical de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Virginia Díaz Pacheco. Suscríbete a Un Libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana.
Cadena SER. La radio.